Mi nombre es Elena, y esa noche, la cena familiar de Navidad se convirtió en el infierno. Recuerdo la mesa, llena de tamales, pavo con mole y el bullicio de mi familia, una escena tan mexicana que casi dolía. Pero bajo esa capa de alegría, se cocinaba una traición que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo con mis 35 años, pensaba que lo tenía todo: un esposo amoroso, 2 hijos maravillosos y la paz de una vida construida con esfuerzo. Pero el destino, o mejor dicho, ciertas personas, tenían otros planes. Mi madre, siempre tan serena, de repente se puso de pie. Su rostro, generalmente suave, estaba endurecido por una furia que nunca antes le había visto. El silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos estaban puestos en ella, esperando su brindis anual, pero lo que salió de su boca no fue una bendición, sino una bomba. Este hombre, el que se sienta a mi lado, ha estado robándonos durante años. Su voz, rota por el dolor, resonó en cada rincón. Mi padre, el pilar de nuestra familia, el hombre que yo creía intachable, palideció. En ese instante mi mundo se desmoronó. Esa noche, el aire se volvió pesado con la traición. Mi madre no solo reveló el robo de la herencia familiar, sino una red de engaños que se extendía por décadas. La incredulidad se transformó en un resentimiento hirviente. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? ¿Cómo pudo mi propio padre hacernos esto? La obsesión por la verdad, por la justicia, me consumió. Cada sonrisa falsa, cada abrazo vacío de los años anteriores, se convirtió en un puñal. Lo que descubrí después, mientras desenterraba los secretos ocultos, fue mucho más oscuro. No era solo dinero, era una manipulación sistemática, una doble vida tan elaborada que parecía sacada de una telenovela. Me prometí que cada mentira sería expuesta, cada daño he parado. Pero la venganza, como aprendí, tiene un costo. La búsqueda de justicia me llevó por caminos que jamás imaginé, a confrontaciones explosivas que dejaron cicatrices imborrables. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de la fachada? La historia de cómo una cena de Navidad se convirtió en el detonante de una guerra familiar que nadie vio venir. Te mostraré cómo una mujer, mi madre, con el corazón roto pero el espíritu inquebrantable, desveló la oscuridad que se escondía en nuestra propia sangre, y como yo, Elena, tuve que elegir entre el perdón y la implacable búsqueda de la justicia. Prepárate, porque esta historia te mostrará que los secretos más grandes a menudo se esconden donde menos los esperas. Mi nombre es Sofía, y la verdad es que mi vida nunca fue un cuento de hadas. Crecí en un barrio modesto de la Ciudad de México, donde el esfuerzo diario era la única moneda de cambio. Desde niña mi madre Elena me enseñó que la familia era lo más sagrado, un escudo inquebrantable contra las adversidades del mundo. Yo creía en eso con cada fibra de mi ser, especialmente cuando se trataba de mi tía Carmen, la hermana menor de mi mamá. Carmen era mi madrina, y para mí, una segunda madre. Siempre fue esa figura dulce, sonriente, que me llenaba de abrazos y me compraba mis dulces favoritos en la dulcería de la esquina. El problema era mi padre Ricardo. Un hombre con un encanto superficial que ocultaba una ambición desmedida. Él siempre soñó con ser un magnate, de esos que ves en las telenovelas, con mansiones en las lomas y coches de lujo. Pero la realidad era que era un simple empleado de una empresa de bienes raíces, con un sueldo que apenas nos alcanzaba para vivir dignamente. A pesar de eso, mi madre, Sofía, siempre lo apoyó, creyendo ciegamente en sus promesas, ese de un futuro mejor. Ella trabajaba incansablemente, vendiendo tamales por las mañanas y limpiando casas por las tardes, para que Ricardo pudiera invertir en sus grandes negocios. La tensión comenzó a crecer cuando las deudas empezaron a acumularse. Los avisos de embargo llegaban con más frecuencia que las cartas de amor. Mi madre, Sofía, se veía cada vez más demacrada, sus ojos reflejaban una preocupación que intentaba ocultar con una sonrisa forzada. Yo, Sofía, la observaba en silencio, sintiendo una punzada de impotencia. Una noche, escuché una discusión acalorada entre mis padres. Mi padre, Ricardo, gritaba que necesitaba dinero, que un negocio millonario estaba a punto de cerrarse si no conseguía un capital urgente. Mi madre, Sofía, lloraba diciendo que ya no tenían nada, que lo poco que les quedaba era para mi educación. Fue entonces cuando mi tía Carmen, siempre la salvadora, apareció en escena. Ella había heredado una pequeña fortuna de nuestra abuela, una casa en Coyoacán y unos ahorros considerables. Recuerdo la cena familiar, una noche de domingo, con el aire pesado de la incertidumbre. Mi padre, Ricardo, la bombardeó con halagos y promesas, contándole sobre un proyecto inmobiliario revolucionario que triplicaría su inversión en meses. Mi madre, Sofía, lo miraba con desconfianza, pero Carmen, con su bondad ingenua, parecía conmovida por la pasión de Ricardo.
Ella siempre quiso ayudar a la familia y mi padre supo explotar esa debilidad. Esa noche mi tía Carmen, con una sonrisa esperanzadora, aceptó invertir todos sus ahorros en el negocio de mi padre Ricardo. Mi madre, Sofía, se levantó de la mesa con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, y gritó delante de todos: «Ricardo, no hagas esto. No te aproveches de la bondad de tu hermana». El ambiente se congeló. Mi padre la miró con una furia helada, y luego, con una calma aterradora, le dijo a mi tía Carmen: «No te preocupes, Carmencita. Esto es por el bien de todos». Yo, Sofía, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquel grito de mi madre fue una premonición, el inicio de una traición que marcaría para siempre el destino de nuestra familia. La calma con la que mi padre, Ricardo, pronunció esas palabras me heló la sangre. Aquella noche, la casa se sumió en un silencio pesado, un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Yo, Sof, me escondí en mi habitación, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, intentando descifrar el significado de la mirada de mi padre y la angustia de mi madre, Elena. Al día siguiente, la atmósfera era diferente. Mi tía Carmen, siempre tan alegre, parecía apagada, sus ojos hinchados y una sonrisa forzada en sus labios. Mi madre, Elena, evitaba mi mirada, como si temiera que yo leyera en sus ojos la verdad que intentaba ocultar. Mi padre, Ricardo, en cambio, se paseaba por la casa con una altivez renovada, su sonrisa de satisfacción me resultaba repulsiva. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La prosperidad llegó a nuestra casa de forma repentina y deslumbrante. De un día para otro, mi padre, Ricardo, dejó su empleo y anunció que había cerrado el negocio de su vida. Nos mudamos de nuestro modesto barrio a una casa en Las Lomas, con jardines inmensos y alberca. Mis padres compraron coches de lujo, ropa de diseñador, y de repente éramos parte de la élite que mi padre tanto anhelaba. Yo, Sof, debería haber estado feliz, pero una sensación de inquietud me carcomía por dentro. La felicidad era superficial, una capa brillante que cubría una verdad oscura. Mi madre, Elena, aunque rodeada de lujos, parecía cada vez más distante, su mirada a menudo perdida en el horizonte, una tristeza profunda habitaba en sus ojos. Intentaba preguntarle qué pasaba, pero ella siempre evadía mis preguntas con una excusa o un cambio de tema. «Todo está bien, Sof, no te preocupes», me decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi tía Carmen, por su parte, desapareció de nuestras vidas. Al principio mi madre decía que estaba de viaje, luego que se había mudado lejos. Pero yo, Sof, sabía que algo andaba mal. Mi tía Carmen era parte de mi alma, y su ausencia era un agujero que nada podía llenar. Una tarde, mientras mi padre, Ricardo, celebraba un nuevo negocio con sus amigos, escuché fragmentos de una conversación que me heló la sangre. La vieja se puso difícil, pero la Carmen nos sacó del apuro, dijo uno de sus socios, riendo. Mi padre, Ricardo, solo sonrió con malicia. Mi corazón de Sof se encogió. La vieja, a la que se referían, solo podía ser la abuela de mi tía, la dueña de un terreno valioso en el centro de la ciudad que siempre se había negado a vender. De repente las piezas comenzaron a encajar en mi mente, formando un rompecabezas macabro. La traición de la que mi madre había hablado, el silencio de mi tía, la prosperidad repentina de mi padre. Todo apuntaba a un oscuro secreto. No podía dormir. La imagen de mi tía Carmen, con sus ojos tristes, se repetía en mi mente. Sentía una necesidad imperiosa de descubrir la verdad, de entender qué había sucedido. Una noche, mientras mis padres dormían, me levanté sigilosamente y me dirigí al estudio de mi padre Ricardo. Sabía que él guardaba documentos importantes en su escritorio. Mis manos temblaban mientras abría los cajones, buscando alguna pista, algo que confirmara mis sospechas. Y entonces lo encontré. Una PI. La de documentos legales con la firma de mi tía Carmen, transfiriendo la propiedad del terreno de la abuela a nombre de mi padre Ricardo. Pero lo más impactante no era la firma, sino la fecha. Era el mismo día en que mi tía Carmen había desaparecido. La sangre se me heló en las venas. La fecha en esos documentos era idéntica al día en que mi tía Carmen había desaparecido sin dejar rastro. No era una coincidencia, no podía serlo. Un escalofrío me recorrió la espalda, más frío que el aire acondicionado de esa oficina. Mi padre, Ricardo, no solo era un estafador, sino que también era un monstruo. ¿Cómo pudo hacerle esto a su propia cuñada? A la mujer que siempre nos ayudó, que me trató como a su propia hija. La rabia me invadió, una furia silenciosa que me quemaba por dentro. No eran solo los terrenos de la abuela, era la traición, la mentira, el cinismo con el que había actuado. Mi tía Carmen había confiado en él, y él la había despojado de todo. Con las manos temblorosas, guardé los documentos. Necesitaba pensar,
Necesitaba un plan. No podía enfrentarlo directamente. Sabía que Ricardo era astuto y peligroso. Tenía que ser inteligente como una sombra. Los siguientes días fueron una tortura. Cada vez que veía a Ricardo, sentía náuseas. Su risa, sus bromas, todo me parecía una farsa cruel. Él seguía con su vida normal, como si nada, mientras yo cargaba con el peso de esa horrible verdad. Mi madre, Elena, seguía sumida en su tristeza, extrañando a su hermana, sin sospechar ni por un segundo la monstruosidad que había cometido su esposo. Verla sufrir así, tan inocente, solo alimentaba más mi deseo de justicia. Empecé a investigar en secreto. Usé las computadoras de la biblioteca pública, buscando información sobre propiedades, transacciones, cualquier cosa que pudiera conectar a Ricardo con la desaparición de mi tía Carmen. Aprendí sobre leyes, sobre cómo se movía el dinero, sobre los vericuetos legales que los estafadores usaban para cubrir sus huellas. Cada noche, cuando Ricardo salía a sus supuestas reuniones de negocios, yo me sumergía en ese mundo oscuro, armando el rompecabezas pieza por pieza. Descubrí que el terreno de la abuela, una vez en manos de Ricardo, había sido vendido rápidamente a una empresa fachada, y el dinero había desaparecido en una serie de cuentas offshore. Era un esquema complejo, diseñado para no dejar rastro. Pero yo no me rendiría. Mi tía Carmen se merecía la verdad, y mi madre, Elena, se merecía saber quién era realmente el hombre con el que había compartido su vida. Esta no era solo una cuestión de dinero o propiedad. Era una cuestión de honor, de lealtad, de familia. Y yo, Sof, estaba dispuesta a todo para exponer la verdad. El resentimiento se había transformado en una obsesión fría y calculada. La imagen de mi tía Carmen, sonriendo, comprándome dulces, se mezclaba con la de los documentos firmados, la fecha de su desaparición y la sonrisa cínica de Ricardo. La justicia sería lenta, pero sería implacable. Los días se convirtieron en semanas, y mi búsqueda se hizo más metódica, más implacable. No era solo la indignación por mi tía Carmen, era la traición que sentía en cada fibra de mi ser, la rabia por ver a mi madre, Elena, seguir con la venda en los ojos. Me sumergí en los archivos de la empresa de bienes raíces donde Ricardo trabajaba, usando cada contacto, cada resquicio de información que había aprendido en mis años de universidad. Cada documento que revisaba, cada llamada telefónica que lograba interceptar, revelaba una red de engaños más intrincada de lo que jamás imaginé. Ricardo no solo había estafado a mi tía Carmen. Había construido un imperio de mentiras sobre los cimientos de la confianza de muchas familias. Una tarde, mientras revisaba una pila de contratos viejos en la oficina de mi padre, encontré algo que me heló la sangre. Entre recibos y facturas, había una copia de un testamento. No era el de mi tía Carmen, sino el de mi abuela materna, fallecida hacía años. En él se especificaba claramente que una propiedad familiar en el centro de Coyoacán, un pequeño local comercial que había sido de mis bisabuelos, debía dividirse equitativamente entre mi madre y mi tía. Sin embargo, en los registros de la propiedad, el local aparecía como vendido a nombre de una empresa fantasma, cuyo único accionista era Ricardo. La revelación me golpeó como un mazazo. No era solo el dinero de mi tía Carmen, era la herencia de mi abuela, la seguridad de mi madre, todo lo que Ricardo había tocado se convertía en ceniza. Mi padre no era solo un estafador. Era un parásito que se alimentaba de su propia familia. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. La tinta borrosa por el tiempo parecía gritarme la verdad. Este no era un simple desfalco, era un patrón de abuso, una vida entera de manipulación. El resentimiento que sentía Sof se transformó en una determinación fría y cortante. Ya no buscaba solo justicia para mi tía Carmen, buscaba desenmascarar a Ricardo por completo, derrumbar el castillo de naipes que había construido sobre las vidas de quienes confiaron en él. La imagen de mi madre, Elena, con su sonrisa forzada, los ojos cansados de tanto trabajar, me impulsó a seguir adelante. Ella merecía saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Decidí que la verdad no podía salir a la luz de cualquier manera. Necesitaba un escenario, un momento que amplificara la revelación, que dejara a Ricardo sin escapatoria, sin lugar para esconderse. La cena familiar de Navidad, la misma que mi madre organizaba cada año con tanto esmero, se perfilaba como el momento perfecto. Sería una reunión de todos, tíos, primos, abuelos y Ricardo. Todos los que habían sido testigos de su ascenso, de su supuesta prosperidad, serían testigos de su caída. La idea de la confrontación me llenaba de una mezcla de terror y una extraña euforia. Sabía que sería un caos, que las consecuencias serían devastadoras, pero no había vuelta atrás para Sof. La justicia, aunque tardía, sería absoluta.
El día de la cena llegó con una pesadez palpable en el aire, una tensión que solo yo, Sof, podía sentir en cada fibra de mi ser. Mi madre, Elena, había preparado una mesa digna de un banquete real, sin saber que esa noche se desmoronarían todas sus ilusiones. Ricardo, por su parte, se pavoneaba, brindando con una copa de vino, creyendo que su farsa seguiría intacta. Sus risas huecas resonaban en el comedor, un sonido que me taladraba los oídos y alimentaba mi determinación. Observaba a cada familiar, a cada rostro que había sido engañado, que había contribuido a la riqueza de Ricardo de una u otra forma. Mi tía Carmen, sentada a mi lado, me lanzó una mirada de apoyo, su mano apretando suavemente la mía debajo de la mesa. Era el último momento de calma antes de la tormenta. Sentía como mi corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra anunciando el inminente desenlace. De repente mi madre, Elena, se puso de pie. El silencio cayó como un telón pesado sobre la sala. Su voz, normalmente suave, resonó con una fuerza que nunca le había escuchado. «Quiero hacer un brindis», dijo, su mirada fija en Ricardo, una mirada que no había visto desde aquella noche de la discusión. Ricardo S. sonrió, confiado, levantando su copa. Pero la sonrisa de mi madre no era de felicidad. Era una mueca amarga, cargada de dolor y una ira contenida que empezaba a desbordarse. «Brindo», continuó Elena, su voz elevándose, por la verdad que Ricardo ha ocultado por años». Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Ricardo palideció, su sonrisa se desvaneció. «Elena, ¿qué dices?», balbuceó, intentando disimular su nerviosismo. Pero mi madre no lo dejó hablar. «Digo que Ricardo no es el hombre exitoso que todos creen. Digo que ha vivido de la generosidad de todos ustedes, de mi trabajo y de la herencia de mi hermana Carmen». Las palabras cayeron como puñales, uno tras otro. El rostro de Ricardo se contorsionó en una máscara de furia y miedo. Los familiares se miraban entre sí, incrédulos, algunos con expresiones de horror, otros de rabia. Mi madre Elena sacó de su bolso unos documentos, los arrojó sobre la mesa. Eran los estados de cuenta, los contratos, las pruebas irrefutables. Aquí están las pruebas de cómo desvió el dinero, de cómo nos endeudó a todos, de cómo me robó a mí y a Carmen. La habitación estalló en un caos de voces, de exclamaciones. Ricardo se levantó de golpe, intentando arrebatarle los papeles, pero mi madre los protegió con su cuerpo. «Cállate, Elena. Estás loca», gritó Ricardo, su voz llena de desesperación. Pero ya era tarde. El secreto había sido revelado. La verdad, tan dolorosa como una herida abierta, se extendía por la mesa como un reguero de pólvora. Yo, Sof, observé la escena, el corazón oprimido por el dolor de mi madre, pero también por una extraña sensación de justicia. La caída de Ricardo era inminente, y yo era testigo de cómo cada mentira se derrumbaba a su alrededor. El silencio se apoderó de la sala, pesado y denso, como una manta mojada. Mi madre, Elena, seguía de pie, su respiración agitada era el único sonido audible. Ricardo, con el rostro descompuesto, intentaba balbucear una excusa, pero las palabras se le atoraban en la garganta. La abuela, siempre la más pragmática, rompió el hechizo. Con voz firme, exigió explicaciones, no a mi madre, sino a él. Mis tíos y primos, que hasta hacía un momento cuchicheaban, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y desprecio. Yo, Sof, sentí como la tensión se liberaba de mi cuerpo, reemplazada por una punzada de tristeza al ver el dolor en los ojos de mi madre. Sin embargo, también había una extraña satisfacción. La verdad, por fin, estaba a la luz. Ricardo, acorralado, no tuvo más remedio que confesar. Relató, con voz temblorosa, cómo había vaciado las cuentas, cómo había falsificado firmas y cómo había planeado huir con el dinero de Carmen. Cada palabra era un golpe, no solo para mi madre, sino para toda la familia que lo había considerado uno de los suyos. Mi tía Carmen, con lágrimas en los ojos, se levantó de su asiento. Se acercó a mi madre y la abrazó con fuerza. No hubo reproches, solo consuelo. Fue un momento de pura hermandad, un testimonio del vínculo inquebrantable que las unía, a pesar de las traiciones. Ricardo intentó acercarse, pedir perdón, pero mi tío, el hermano de mi madre, lo detuvo. «Ya es tarde, Ricardo», le dijo con una frialdad que nunca le había visto. «Has roto algo que no se puede reparar». En los días siguientes el divorcio fue inevitable. Mi madre Elena, aunque herida, encontró una fuerza que yo, Sof, no sabía que poseía. Con el apoyo de la familia, especialmente de Carmen, se levantó. Ricardo desapareció de nuestras vidas tan rápido como había llegado a la de mi tía. Las deudas fueron un proceso largo y doloroso, pero juntos, como familia, logramos salir adelante. Aprendimos que el dinero va y viene,
pero la lealtad y el amor verdadero son tesoros invaluables. Mi madre, Elena, y yo, Sof, iniciamos una nueva etapa, más fuertes y unidas que nunca, con la certeza de que la verdad, aunque duela, siempre nos hace libres. Mi madre, con la voz temblorosa pero firme, terminó de hablar. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en mi tía Elena, cuyo rostro, antes tan arrogante, ahora era una máscara de puro terror. Las palabras de mi madre habían sido como una bomba, detonando verdades que habían estado enterradas por años bajo una capa de falsedad y conveniencia. Mi tía intentó balbucear una negación, pero nadie la escuchó. Las miradas de los demás familiares, llenas de decepción y asco, eran más elocuentes que cualquier acusación. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, se levantó lentamente de su silla. No dijo una palabra, solo se acercó a mi madre y la abrazó con fuerza, un abrazo que hablaba de perdón, de arrepentimiento y de un amor inquebrantable. Ese abrazo fue el verdadero veredicto, la condena silenciosa para mi tía. Sentí un nudo en la garganta. La justicia, esa que tanto había anhelado, finalmente había llegado. No fue con gritos ni con violencia, sino con la verdad desnuda. Elena, humillada y expuesta, salió de la casa sin mirar atrás, su figura encogiéndose con cada paso. Sabía que no la volveríamos a ver en mucho tiempo, si es que alguna vez lo hacíamos. La cena familiar, que había comenzado con tanta tensión, terminó en una extraña mezcla de alivio y melancolía. La herida estaba abierta, pero al menos ahora podía empezar a sanar. Miré a mi madre, su rostro ya no mostraba la amargura de antes, sino una serena determinación. Había recuperado su dignidad, su honor, y eso, para mí, valía más que cualquier venganza. Comprendí que la verdadera victoria no estaba en ver a mi tía sufrir, sino en ver a mi madre libre del peso de esa injusticia. Aprendí que algunas batallas se ganan no con ira, sino con la valentía de enfrentar la verdad. Y aunque el camino había sido doloroso, al final, la paz que sentíamos en nuestros corazones era el premio más grande. La familia, aunque rota, empezaba a reconstruirse, pieza por pieza, sobre los cimientos de la honestidad.